conferencia de la programación del jueves de la biodiversidad, que en estos meses de este semestre está dedicado al grupo más exitoso de animales sobre el planeta hace mucho rato, que lo he denominado la era de los insectos, pero realmente más que la era actual, desde hace tiempo es la era de los insectos, solo que como siempre hay un sesgo hacia los vertebrados y se habla de la era de los dinosaurios, de los mamíferos, pero olvidando que los insectos son uno de los grupos más diversificados en la historia de la Tierra hace mucho rato. Bueno, hoy nos acompaña entonces como conferencista invitado el profesor Gonzalo Fajardo, quien es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del Departamento de Biología Marina y Ciencias Ambientales, de la Cátedra de Zoología de Invertebrados. Gonzalo es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y tiene su maestría aquí en Entomología en la Universidad Nacional. Los intereses investigativos de Gonzalo siempre han estado enfocados hacia la biología reproductiva, y ese es el tema que nos va a desarrollar en el día de hoy, relacionado con Lepidopterus. Para no quitarle más de su tema, les dejo a una grata compañía de Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Bueno, buenas tardes. Pues primero que todo, gracias por la invitación, por estar aquí en la universidad. Pues es una charla que, sin quitarle lo formal, lo que pretende es como compartirles un poco la experiencia de los trabajos que hemos adelantado. La idea más que mostrar un trabajo finalizado es mostrar un proceso de desarrollo de temas. Algunos de estos trabajos pues son pocos en Colombia. Trabajar la selección sexual, por lo menos en Lepidoptero, los que yo conozco, no hay muchos. Entonces la idea es invitarlos a que miren un poco el contenido de la charla, que la comenten, se permiten preguntas, y poderles compartir más o menos el desarrollo de los trabajos que hemos hecho, que tienen que ver un poco con selección sexual, genitalia, algo de selección natural, si se quiere ver así, pero de ninguna manera pretende ser un trabajo finalizado, además compartirles a ustedes. Casi todos los trabajos de los que voy a hablar, sobre todo los que he hecho con mis estudiantes, resultan de interés por el tema, sobre todo por selección sexual, de tal manera que es como el desarrollo de ideas que hemos venido haciendo durante varios años, y en las que hemos tenido la oportunidad de conversar con expertos en el tema, como William Eberhard o Anita Eisenberg hace poco, y algunas otras personas que nos han ayudado en el proceso. Vamos a hablar un poco de cuáles son las preferencias de apareamiento de las hembras en general, para el caso de Lepidoptera, pero iniciaré con una vista general de las preferencias de apareamiento de las hembras en muchos grupos de organismos, y cómo estas preferencias de apareamiento tienen algunas implicaciones evolutivas. Entonces, el orden de mi charla más o menos es el siguiente, para aquellos que no tienen sino la hora precisa. Les hablaré un poco de selección sexual darwiniana, la clásica selección darwiniana, lo que yo considero lo que es la selección sexual después de Darwin, es decir, la selección sexual que ocurre después de la cópula. Dentro de ese contexto, lo que son los sistemas de apareamiento, que lo resumo más o menos en dos, la poliandría y la monandría, y para el caso de nuestros estudios, miramos algunos ejemplos de estudios realizados en mariposas, en polillas en concreto, sobre poliandría, sus costos y sus beneficios. Y otro estudio que no se ha publicado aún, que hace rato está por ahí, que es poliandría y divergencia de caracteres reproductivos. Y cierro hablando un poco de competencia espermática y de las cosas más recientes, que son la elección críptica de la hembra, y los conflictos sexuales, las proyecciones de esas ideas que son más o menos actuales y que están como en el momento de desarrollo. Pues si ustedes recuerdan sus clases básicas, sus clases de biología y de sus cursos de evolución de pregrado, Darwin no solo nos habló de la selección natural, como la hemos leído, como la hemos estudiado, sino que además de eso
trabajo académico aportó ideas sobre selección sexual en un libro muy clásico sobre la descendencia del hombre. Y en este texto él intenta más o menos hablar de por qué hay caracteres, sobre todo los machos, que son muy conspicuos, que son muy llamativos y que tienen un papel importante a la hora del éxito reproductivo, sobre todo de los machos. En un escenario de una época en la que se consideraba que el papel de las hembras en la selección como tal del macho parecía ser algo pasivo y que más bien la idea, quizás todavía algunos tengan la idea de que los machos compiten por las hembras y las hembras esperan simplemente quién gana la lucha y con ese macho se queda. Sin embargo, las cosas actualmente no son así. Como les decía, en ese libro Darwin trata de dar cuenta de múltiples ejemplos de sus observaciones en las que los machos tienen características que no pueden ser explicadas por simple selección natural, y entonces acude a algún tipo de selección, la selección sexual, en el que trata de demostrar que esos caracteres les confieren alguna ventaja a ciertos machos al momento de aparearse. ¿Sí? Pues si recuerdan, su concepto de selección natural tiene que ver algo así como éxito reproductivo diferencial. Ese es el concepto de selección natural que aprendemos. Pues en selección sexual tiene mucho más que ver en machos el éxito reproductivo de los machos, y diferencial cuando hay varios machos compitiendo por una hembra. Entonces, este preámbulo es el que yo llamo como la selección sexual darwiniana. No me puedo extender ahí porque la charla va hacia otro lado, pero en ella se daban cuenta, incluso hasta hace poco tiempo, quizás 20 años, se hablaba de la cooperación entre las parejas, de los caracteres conspicuos de los machos y de la preferencia de las hembras, y sobre todo de la estricta monoandría en el caso de las aves, de parejas casi que inmaculadas con una fuerte inversión parental clásica, y después se ve que todos estos modelos no necesariamente son así, que estas hembras que aparentemente tan cooperativas pueden tener varios nidos o cosas así, y varios machos a la vez. Eso se refleja muy bien en el libro de Malte Anderson, en el que él retoma toda la literatura de selección sexual, la actualiza, y al momento creo que es uno de los libros centrales en los que se retoman los trabajos de Darwin, pero se multiplica la literatura y se muestran mucho más evidencias de selección sexual un poco más allá. Pues con el permiso de los que trabajan en Coleóptera, quizás de los caracteres que más se muestran conspicuos e interesantes de lucha y de combate entre machos, aun cuando el origen de esos caracteres morfológicos sea incierto, sean los escarabajos. Él da cuenta en su libro de la diversidad de caracteres fenotípicos para el caso de defensa de machos. Seguramente en una arena de selección sexual esos caracteres tengan mucho determinantes a la hora de ser elegidos los machos por las hembras. Como decía Anita en un curso reciente, lo que Darwin no contempló respecto a la selección sexual es que no solo actúa a nivel precópula, es decir, aquellos caracteres visibles, las plumas, el canto, el llamado, como quieran, sino que la selección sexual continúa después de la cópula. Esa es la parte que tal vez Darwin no le alcanzó la vida para explicar y para llegar allá. Es decir, que la selección sexual tiene una fase pre-cópula y una fase post-cópula. En todos los organismos, en artrópodos mucho más, son los mejores modelos para explicar procesos de selección sexual. Y sin embargo, como dice la imagen anterior, copular no significa éxito reproductivo. Copular significa la entrada a otro escenario, a otra arena sexual, en las que otras reglas del juego de selección sexual operan y quizás varios machos estén involucrados después de la cópula. Entonces la selección sexual a la que me voy a referir principalmente es a esa, no a la darwiniana, sino a la post-darwiniana, a la post-cópula. Y eso significa que después de que copulan los machos y las hembras, viene una cantidad de procesos, una seguidilla de procesos. Tranquilo, copulan, se da una inseminación, se da un transporte de esperma,
un guardado de esperma. Para los que somos entomólogos y así no lo sean, hablamos de bulsas copulatrix, receptáculos seminales, incluso en platelitos los hay. El guardado de esperma, ese espacio del tracto reproductivo de la hembra donde se aloja el esperma después de la cópula. O sea que vamos borrando la idea de que cópula significa de una vez fertilización, fecundación. Puede significar guardado de esperma y posterior fecundación. Eso se da en el transporte y finalmente la fertilización. Quiero que tengan en cuenta que este punto es clave en el inicio de posteriores procesos de selección sexual. En esos lugares en los que se guarda esperma, si las hembras copulan con varios machos, tendremos varios espermas guardados ahí. Luego, además de selección de esperma de la hembra, puede haber competencia entre espermas. ¿Sí? Por eso el escenario poscópula puede ser un poco más complejo que el precópula, porque este es menos visible y requiere de estudios que signifiquen meterse en el mundo interno de los organismos, conocer muy bien sus sistemas reproductivos para ver cuáles son las reglas del juego de la selección sexual después de la cópula. ¿Sí? Ahí está el resumen más o menos. Entonces la selección sexual actual habla de eventos antes de la cópula, los clásicos eventos de selección sexual en los que se dan presiones de selección entre los sexos y en los que la hembra se supone de una forma un poco pasiva selecciona. Se da la selección sexual intrasexual, la competencia entre los machos por acceder a las hembras. Y postcópula viene lo que llamamos oculto, esa selección sexual de la hembra que Eberhard llama y Tolkien llaman selección críptica de la hembra. Se le llama críptica porque es oculta, porque ocurre dentro del tracto reproductivo de la hembra. Y finalmente, un tipo de selección que es una mezcla de las anteriores, pero ya a nivel espermático, es la competencia de los espermas de varios machos dentro del tracto reproductivo de la hembra. ¿Cómo así? Hembras que copulan con varios machos. Estoy hablando de hembras que necesariamente copulan con varios machos para que estos escenarios sean posibles. Esperma de varios machos dentro del tracto reproductivo de la hembra. ¿Listo? Tengan en cuenta que son más o menos 4 componentes sexual, los que se han resumido hacia los años 95, 2000 tal vez en la literatura, y más recientemente de otras escuelas más suecas, inglesas, más europeas, ya no se habla tanto de un tipo de selección sexual como a las 4 anteriores, sino más bien de conflicto entre los sexos por el control de la fertilización. Y hablamos del conflicto sexual como el mecanismo que está promoviendo la selección sexual de machos y hembras. No es de fácil lectura. El conflicto sexual surge cuando existen diferencias en los intereses reproductivos de hembras y machos. Aun cuando la reproducción es un acto en alguna medida cooperativo, no necesariamente todo significa cooperación. En realidad es una entrada a un juego en el que los machos y las hembras tienen una asimetría en sus intereses por el control de la fertilización. Y rápido, porque son demasiadas imágenes, cuando hablamos de asimetría de los sexos, para entender la asimetría en la reproducción, si miran con calmita en casi todos los organismos animales con fecundación interna, los sexos son generalmente asimétricos, rara vez son simétricos. ¿Asimétricos en qué? En sus intereses reproductivos, en sus características fenotípicas, en sus comportamientos reproductivos, en una cantidad de cosas que llevan a la cosa. Incluido algunos parientes cercanos, claro, incluidas las mariposas, como dice Tim Bernhard, esa asimetría tiene que llevar al conflicto entre los sexos y al escenario en el que las hembras tienen varios machos, lo cual desencadena una promiscuidad novedosa, una promiscuidad diversificadora. A ver si puedo darle contexto a eso. El
problema de la selección sexual es que hay que definir qué son hembras y qué son machos en el contexto de la evolución por selección sexual. En un sentido algo cómico, las hembras son conocidas como el sexo de los grandes gametos, y los machos obviamente el sexo de los gametos pequeños. Es decir, que esta asimetría de la que estoy hablando viene de muy atrás. Los gametos son asimétricos en número y en tamaño. ¿Sí? Ahora, piensen en la asimetría, en la inversión fisiológica de los sexos. Los machos producen mucho esperma, las hembras producen pocos óvulos para ser fecundados, y el gasto energético, fisiológico y todo lo que ustedes quieran es mayor en un sexo, es distinto en un sexo respecto al otro. A eso es a lo que yo llamo asimetría en los sexos. ¿Listo? Para el caso de gametos. Eso técnicamente se denomina anisogamia. Creo que esto viene casi desde el origen de la meiosis. Estoy hablando de la reproducción sexual con gametos de diferentes tamaños, hembras de pocos gametos, de gran tamaño, machos con muchos gametos de pequeño tamaño. El problema es hacer esa pregunta, que yo no la voy a resolver en esta charla, pero lo cierto es que el tamaño de los gametos de una u otra manera ha afectado la evolución del comportamiento animal, precisamente porque los gametos son el máximo de inversión reproductiva de cada sexo, y de ahí para allá se desencadena una cantidad de situaciones de selección para ver quién tiene éxito reproductivo. Recuerden la definición de selección natural. El éxito reproductivo diferente. Nada, esto es un paisaje, la simetría viene desde el dimorfismo de machos y hembras, lo que ustedes conocen como dimorfismo sexual, en aves, los ejemplos clásicos, con un hándicap para cambiar eso significa no poder huir muy fácilmente de predadores, pero seguramente dejar descendencia, hasta los casos que todos conocemos normalmente. Como lo decía, la anisogamia en realidad significa la diferencia de los sexos en la inversión parental por su descendencia. Las hembras invierten más en su descendencia que los machos, es cuestionable. Las hembras invierten más en su descendencia que los machos porque los machos y hembras experimentan diferentes tipos de selección. Entre los dos sexos se seleccionan para maximizar su éxito reproductivo. Es decir, dejar más copias de su genoma a la siguiente generación frente a sus posibles rivales. Así, dada esta asimetría, generalmente las hembras constituyen un recurso limitado y los machos pueden competir por el acceso a las hembras. Un ejemplo de datos, simplemente para ir metiendo a mi tema, es que una hembra de humanos produce cerca de 500 huevos en su vida reproductiva, de los cuales unos pocos participan en la reproducción, mientras que un macho o un eyaculado de un macho humano es suficiente como para fecundar a todas las hembras del planeta, para que vean la diferencia. Vuelvo acá. Entonces, como el modelo no es humano, sino faltaba, el modelo es insectos, artrópodos, concretamente lepidópteros, concretamente, perdón, vuelvo al modelo. Nuestros estudios se han centrado más bien por acá, creo, en selección críptica de la hembra. Ojalá algún día podamos hacer algo de competencia espermática, y intentaré mostrar algunos estudios que tienen que ver con esto y el resultado de lo que significa la escogencia de la hembra bajo el tipo de sistema de apareamiento en el que ya esté. Los artrópodos resulta ser un buen modelo de estudio, pues porque, como ustedes saben, podemos hacer trabajos de campo relativamente fácil si conocemos y manejamos sus ciclos de vida. Podemos trabajar en laboratorio y probar hipótesis y hacer buenas repeticiones y buenos diseños experimentales. Podemos manejar el tiempo en corto tiempo, podemos tener datos para probar predicciones, y aún más en el caso de los que nos interesa trabajar con la genitalia de insectos, podemos conocer un poco cómo varía la genitalia y cómo varían los caracteres que no tienen que ver con la fecundación directamente.
En ese contexto anterior de selección sexual y de selección natural, existen dos sistemas de apareamiento reconocidos en la literatura, aun cuando el límite de uno y del otro no es muy claro. Hablamos de la poliandría y de la monoandría. Entiéndase por, perdón, me adelanto un poco, por poliandría, la recópula de las hembras o sucesivas cópulas de las hembras con diferentes machos. ¿Sí? No se entiende por poliandría copular múltiples veces con el mismo macho, tiene que ser múltiples veces con diferentes machos, para que entre en juego las reglas de selección sexual y el éxito reproductivo diferencial. Cuando las hembras copulan múltiples veces con el mismo macho, hablamos de monoandría. ¿Listo? Y en aquellos casos en los que las hembras copulan solamente una vez en su ciclo de vida reproductivo, hablamos de monoandría estricta. ¿Sí? Me devuelvo. Y como hablábamos de la simetría de los sexos en sus intereses reproductivos, generalmente el éxito reproductivo de los machos se entiende o se lee como el éxito en el número de cópulas obtenidas. ¿Sí? ¿Con cuántas hembras se copula? ¿Con cuántas hembras copula un macho sucesivamente? De esa manera se mide su éxito reproductivo y obviamente cuantificando su descendencia. En el caso de las hembras, el éxito reproductivo no se mide por el número de las cópulas, si bien sí se mide más por la calidad de las cópulas. Aun cuando una hembra copule con múltiples machos diferentes, no necesariamente va a tener más descendientes diferenciales. El problema es qué ocurre en el tracto reproductivo de ella cuando se aparea con varios machos diferentes. O sea que en las hembras el éxito reproductivo no se mide por el número de cópulas, sino se mide por la descendencia, por su fecundidad, por la calidad del macho escogido. En literatura reciente, estos dos sistemas de apareamiento, la poliandría y la monoandría, están muy enlazados obviamente con la arena de selección sexual, y son muchos los estudios que modelan y más o menos hacen predicciones en torno a qué ocurre en un sistema de apareamiento y en el otro, dependiendo del tipo de cabeza. Yo repito, la monoandría tiene que ver con las cópulas con un solo macho, mientras que la poliandría tiene que ver con las cópulas con machos sucesivos. Como lo decía, el número de cópulas no es lo mismo que el número de parejas no es lo mismo que el número de cópulas. Muchas cópulas con el mismo macho no son poliandrías, es monoandría. Y aquí ya entro un poco a mi tema, que es en mariposas como tal. Quizás uno de los trabajos seminales recientes del 2000, pues, es un trabajo de Goran Atkins y Tina Nilsson, en el que hacen un metaanálisis de más o menos 122 trabajos, donde demuestran que la poliandría tiene un efecto significativo en el número de huevos y tasa de eclosión en las hembras que pertenecen a ese sistema. Espero que les sea claro que significa que reproducirse con varios machos es más oportunidades de calidad genética, es más oportunidades de variedad, es mayor riesgo de enfermedades, pero a la vez es mayor riesgo de calidad genética. En este trabajo ellos tratan de resumir el efecto de ese tipo de sistema de apareamiento sobre dos aspectos, sobre el número de huevos y la tasa de eclosión de los huevos. Y el tema ha dado para cantidad de revisiones. En el caso de la hicimos sobre la evolución de la poliandría, pero él ya le agrega un nuevo factor, que es la competición espermática, la selección de esperma y la viabilidad de la descendencia, ya que él va entrando ya a lo que es competencia espermática. Se resumen varios beneficios para las hembras que son poliándricas, dos tipos de beneficios: los beneficios directos y los beneficios indirectos. ¿Sí? Beneficios directos: asegurar fertilidad, ojo, alimento nupcial, ganar energía extra,
regalitos que lleven los machos, proteínas que lleven los machos, nutrientes, además del esperma, nutrientes eyaculatorios, aumentar el cuidado parental, es decir, tener varios machos cuidando a una hembra, y obviamente protección, como beneficios directos. Como beneficios indirectos o más genéticos, se gana diversidad genética, complementariedad genética, generalmente descendencia más viable genéticamente, y la teoría de los hijos sexys, es decir, ese juego de la escogencia de los mejores machos generará descendencia a hijos sexys. Súmele a eso que cuando hay regalos nupciales, los sistemas de apareamiento, en el caso poliándrico, las tasas de apareamiento pueden ser un poco distintas a cuando no hay regalos nupciales. Si entienden la gráfica, en el numeral 1 lo que tenemos es el tiempo más o menos de producción de descendencia de una hembra que está recibiendo regalos nupciales, comparada con hembras que son poliándricas pero en las que no hay regalos nupciales. Hay una mayor tasa de apareamiento en aquellas hembras en las que existen regalos nupciales. Regalos nupciales son cosas como estas, paquetes, espermafilax, o paquetes nutricios que los machos entregan a las hembras antes del apareamiento. Eso no ocurre solo en arañas, en insectos también. Puse grillos porque es uno de los mejores ejemplos que ha permitido avanzar en la literatura de esto. Tom Tregenza demuestra en varios estudios cómo la poliandría en grillos, sobre todo para hembras que son excesivamente promiscuas, las lleva a una cantidad de beneficios genéticos y de variedad impresionante. Para el caso del Lepidoptera puede ser un muy buen estudio, es un muy buen estudio, porque tiene una condición que no tienen otros taxa de insectos, sin meterme en problemas ahí. En las hembras de Lepidoptera podemos contar los espermatóforos transferidos por los machos. Esto es un espermatóforo, esto es un paquete de esperma de un macho dejado a esa hembra, es un piérido si no estoy mal, y estos paquetes de espermatóforos se guardan en una bolsa, en un receptáculo seminal, en una bursa copulatriz, en un espacio del tracto reproductivo de la hembra donde se guardan los espermatóforos. Recuerdan que dije que después de la cópula no había fecundación inmediata, sino que se guardaba ahí y que ahí era posible un escenario de competencia espermática. Pues en este espacio reproductivo pueden haber varios de estos espermatóforos. Entonces, las maripositas son un buen modelo para estudiar ejemplos y predicciones de poliandría porque nos permiten contar espermatóforos y nos permiten saber si la hembra se aparea múltiples veces o no, o por lo menos hacer conteos de reproducción. Este cascaroncito del espermatóforo se mantiene de por vida dentro del tracto reproductivo de la hembra. No en todos los casos, pero en la mayoría sí. Y esa huella que queda ahí cuando hacemos disección de bursa copulatriz nos permite contar con cuántos machos estuvo. Pero ¿cómo sé si fue con el mismo o con varios distintos? Hay que conocer un poco sobre la morfología de los espermatóforos. Los espermatóforos varían entre machos, así sean de la misma especie. ¿Listo? Por aquellos mismos procesos de selección sexual. Entonces, como lo dije, nos permite hacer conteo de espermatóforos, nos permite cuantificar eventos reproductivos. Eso nos permite establecer el sistema de apareamiento de las hembras que estudié. Jugando con esos elementos, voy a mostrar datos de 13 estudios, algunos ya hace rato aún sin publicar y uno que ya está publicadito gracias al trabajo de una estudiante juiciosa. Uno es Angalosis militerna, que es una polilla, y 12 pierios, Leptofobia aripa y Asia monustre, que algunos ya conocen ese estudio. Entonces, el primero, que es con Angalosis militerna, hablamos de algo así como oportunidades de mating de las hembras en el contexto de la poliandría y tratamos de medir los costos y los beneficios de la reproducción bajo este sistema de apareamiento para estas polillitas. Este ya está por lo menos en prensa.
Sangalopsis es conocida en Bogotá por ser una plaga defoliadora de Croton bogotensis. Creo que el Jardín Botánico lucha por controlar las poblaciones de Sangalopsis. Para nosotros fue un buen modelo, dada su abundancia, fáciles de colectar. Para ellos fue un problema, para nosotros un buen modelo, pero mire cómo deja el Croton más o menos. Entonces por ahí empezamos a mirar si podíamos hacer algo, por eso les dije que estos son experiencias como compartidas. Y ese empezar a hacer algo empezó por colectas como hacemos todos los entomólogos y terminamos dándonos cuenta que nadie había reportado el ciclo de vida de Sangalopsis interna. Linda Hernández, quien trabajó en esto, hizo un completo estudio del ciclo de vida de Sangalopsis. Se estableció el ciclo de vida de ella desde sus huevos, como ustedes los conocen, sus cistas larvales, las pupas, hasta llegar a adulto. El problema de este ciclo es que las larvas en laboratorio no comen, son muy susceptibles a los cambios en laboratorio, mientras que en la 23 con cuarta en medio de todo el humo de los dulces sí comen, pero en el laboratorio no. De ese descubrir, en este contexto de trabajos de reproducción, se hizo el ciclo de vida, pero además de eso descubrimos que las hembras explosivas de estas poblaciones tienen huevos previtelogénicos, es decir, que recién emergidas de pupa ya tienen una carga y un número de huevos más o menos establecidos para ser fecundados. Estos ya son huevos ovipositados, es el tracto reproductivo lleno de huevitos, y de ahí pues la eclosión de las larvas y llegar a estimar más o menos la longevidad de los adultos y hacer todo el trabajo. Para poder hacer estudios de costos y beneficios de este sistema de apareamiento significa primero saber si las hembras eran monoándricas o si eran poliándricas, cuántas veces se apareaban, si aceptaban uno o más machos, si la variación de las relaciones de machos afectaba la decisión de las hembras. Es tratando de volver un poco de experimento lo que uno lee en la teoría sobre esto. En realidad no es tan fácil. Hicimos dos sistemas, dos diseños experimentales, uno en el que sometíamos estrictamente a monoandría a las hembras y otro en el que nos sometíamos estrictamente a poliandría haciendo varias combinaciones con machos, una hembra con 2 machos, una hembra con 4 machos, una hembra con 8 machos. Aquí era más o menos 15 repeticiones en una relación de 1 a 1. Eso en laboratorio, pero de las hembras silvestres colectadas en abundancia en el centro de Bogotá, nos dimos cuenta que había un máximo de hasta 3 espermatóforos, en algunos casos 1, es decir, colecte hembras, disecte hembras y cuente espermatóforos. Estos son espermatóforos, son fotos reales de los espermatóforos de esas hembras. Contar los espermatóforos no es tan fácil. Primero aprender a conocer los espermatóforos no es tan fácil. Entonces, tenemos varios tratamientos. Un tratamiento cero, que debe ser hembras sometidas a la relación 1-1 macho, 2 machos, 3 machos, 4 machos, y más o menos el número de espermatóforos encontrados. El promedio da hasta un máximo de 3 espermatóforos. Ahí vuelve a aparecer. Entonces, en 16 hembras disectadas encontramos en promedio 2 espermatóforos y en algunos casos hasta 3 espermatóforos. Y ahí los diferentes tratamientos según el diseño experimental, dando cuenta del número de espermatóforos encontrados. Ahora mírenlo desde la lógica de la fecundidad. ¿Qué ocurre cuando las hembras son sometidas a varios machos respecto a cuando son sometidas a un solo macho? Para este caso evaluamos uno de los componentes, que es la fecundidad, y en este caso miren la diferencia significativa entre tratamientos. Cuando las hembras son sometidas a varios machos, expuestas a varios machos, ganamos en fecundidad
bastante comparado con aquellas hembras en las que aquellas hembras en las que solo están expuestas a un macho en su ciclo de vida reproductivo. No hay diferencias significativas en la longevidad de las hembras, Linda me corregirá, entre tratamientos, es decir, a varios machos versus uno nomás, y miren que el tiempo de vida de las hembras no varía mucho, aún considerando los dos anteriores. Igual acá, que es como el acumulado de lo anterior. Aquí sí se ve una diferencia, pero este es un efecto estadístico. En otros modelitos, en Leptophobia aripa y en Asia monust, ¿qué quisimos probar acá? Lo mismo, mirar si había evidencia de sucesivos y diferentes espermatófonos en los tractos reproductivos de estas dos especies, pero agregamos una nueva variable y es hacer pruebas tratando de hallar alguna evidencia que nos dijera si había un cambio significativo en aquellas hembras que eran más grandes respecto a hembras más pequeñas. Por otro lado, mirar si podíamos encontrar un rango de edad máximo, un rango óptimo de apareamiento por las hembras. Es algo así como preguntarse si entre más viejas, más reproductivas, o si entre menos, o si entre más jóvenes, menos reproductivas, o si hay un tipo medio, se cuantifica eso. Y otra vez mirar si podemos evaluar costos y beneficios para esas variables que son afectadas por la poliandría, como es la fecundidad, la longevidad y hasta la fertilidad. Bueno, lo que hacemos todos los biólogos es hacer diseños experimentales, como en el caso con Linda con las polillas. Tenemos que buscar plantas hospederas, tenemos que buscar plantas con flores, tenemos que preparar azúcar, y así resumiendo un poco. Miremos, en Leptophobia aripa encontramos un promedio muy parecido a lo que encontramos en Sangalopsis, muchas hembras con un promedio de 2 espermatóforos, en Asia monust 2, pero miren que las diferencias de 2 a 3 no son muy significativas. En fin, más o menos se traduce en un promedio de 2 a 3 espermatóforos en el tracto reproductivo de la hembra. Cuidado ahí. Ahora, hembras más grandes copulan más, será que las hembras pequeñas copulan menos. Para el caso de Asia monust y Leptophobia aripa, sí hay más o menos una relación entre el tamaño alar y el número de cópulas. Casi todas aquellas que se encuentran en este rango de acá, en longitudes alares de 28 a 29 milímetros, tienen sucesivas cópulas hasta 3, algunas hasta 4, hasta 3, hasta 4, que pareciera darnos indicio de que aquellas hembras que son un poco más grandes, que copulan más, pero hay otros casos en hormigas y en otros lepidópteros en los que eso no es necesariamente así. ¿Cómo responder a una pregunta de este tipo? Pues establecimos una posible edad, un rango de edad, haciendo colectas de mariposas silvestres, y hablamos de un número 1 en el que las hembras están recién emergidas y vemos alas con poca decoloración, muy nuevecitas por decirlo así, hasta un máximo de 6 que son alas muy desgastadas, no de ninguna manera fracturadas, sino desgastadas por vuelo, que nos dan cuenta o nos dan un indicio de edad, de vuelo y de permanencia. Y entre 1 y 6 un rango de 2, 3, 4 y 5 en una escala de patrones más o menos de desgaste de alas. Esa foto no la tengo acá. ¿Qué es lo que estamos usando acá de 1 al 6? De 1 al 6. Y la misma relación de esa más o menos edad establecida en ese rango, este es un diseño tomado de otro autor, y los sucesivos, las evidencias de sucesivos apareamientos con diferentes machos. Y el rango de edad está más o menos en 3, 4, entre 4 y 5 tal vez.
4 y 5. Claro que en Asia Moluste encontramos hembras con espermatóforos, casi hasta con 4 espermatóforos, hembras de edad avanzada, pero casi todas las que nos daban reportes de datos de 2 y 3 espermatóforos eran hembras que estaban en un rango de edad de 4 y 5 por su desgaste alar. Esto lo denominan los autores wing wear o algo así. Pero mire que a diferencia del trabajo de Sangalopsis, no hubo unas diferencias significativas en cuanto a fecundidad, y una vez más no hubo diferencias significativas en cuanto a longevidad de las hembras y su relación con la poliandría. Cuidado, estoy comparando dos sistemas ahí en blanco y en negro. Ahora, cuando hablamos de este sistema de apareamiento, de estos costos y beneficios reproductivos y de éxito reproductivo para las hembras, también hay una relación muy fuerte, o se ha encontrado una relación muy fuerte de estos sistemas de apareamiento, selección sexual y la divergencia de caracteres involucrados en la reproducción, concretamente en la genitalia. En ese estudio de Goran Larkins, él demuestra más o menos para unos 20 taxa diferentes de insectos, como la genitalia de clados poliándricos, caracteres medidos de la genitalia, análisis morfométrico, son mucho más disímiles entre machos, la genitalia de los machos, entre machos de clados poliándricos que aquellos machos de clados monoándricos. Esto da cuenta como la diversidad de la genitalia de machos en los cuales las hembras tienen las posibilidades de escoger entre varios machos. El problema con la genitalia es que es uno de los caracteres más conservadores para los taxónomos para separar especies, y lo que estoy diciendo aquí es que es uno de los caracteres que más varía. Entonces eso es como complicado de sustentar, pero lo que estoy diciendo es que por lo menos entre especies poliándricas es uno de los caracteres que más varían, y no así entre especies monoándricas. Y me pasé a los caracteres reproductivos. Como siempre, las hembras, las mosquitas de Drosophila son el caballito de batalla en todos los estudios. La genitalia no es la excepción. Esa es la genitalia de machos de varias especies dentro del género Drosophila. ¿Sí? Y miren cómo varía la genitalia. Anterior es un poco más suave. Este es el caso de un coleóptero, creo que es Calosobrocus, y esta es la genitalia de Calosobrocus. Esta genitalia es mucho más compleja de cuantificar si piensan hacer un análisis para mirar diferencias morfométricas, pero esta genitalia me permite hacer el comentario de que esta genitalia da cuenta que la reproducción no necesariamente es cooperación, puede caer en el grado de conflicto cuando un macho de estos extiende su genitalia, deja su esperma y retira la genitalia. La consecuencia del retiro de esta genitalia, este es el órgano transferente de esperma, esto es un edeago. La consecuencia del retiro de esta genitalia es el rasgado del tracto reproductivo. Eso significa que no se vuelve a reproducir con otro macho, por lo menos durante un tiempo. Esa es mucho más compleja. La historia de estos caracteres de la genitalia como tal es larga. Ustedes saben que en las explicaciones, si no lo saben, las explicaciones de la genitalia de muchos organismos, incluidos insectos, obviamente tiene que ver con explicar si la genitalia funciona como una llave o una cerradura, o si la genitalia simplemente es el producto de un efecto pleiotrópico, como decía Mel, o por el contrario, como dicen los recientes estudios, la genitalia estaba bajo presión de selección sexual de la hembra. Es decir, que la genitalia y su forma generan estímulos específicos en las hembras para que ellos lo reconozcan. Recuerden que la genitalia es el órgano transferente de esperma y que después de que se transfiere el esperma entran en juego otros tipos de selección. En este caso, el estudio, que hace rato lo presenté en otro lugar, en este estudio lo que pretendimos era demostrar que si conocemos de nuevo el sistema de apareamiento podríamos hacer predicciones en torno a si los caracteres sexuales involucrados en la reproducción varían o no.
para el caso es el género Heliconius, y mirar si la genitalia de los machos de especies de Heliconius varían como predice la teoría de selección sexual. Esas son las actuales hipótesis que intentan explicar la complejidad de la genitalia de los machos. Las clásicas son las de llave, cerradura y pleiotropía, esas no involucran selección sexual, y las actuales que involucran selección sexual tienen que ver con la competencia espermática, la escogencia críptica de la hembra, esa escogencia oculta de la hembra que no se entiende muy bien, y por último el conflicto sexual o algo así como la convulsión antagonística sexual entre macho y hembra. Esto retómenlo con lo que yo hablaba al inicio de la asimetría de los senos. Muy rápido, esta es la literatura disponible. Eberhard en los 80, 85, Eberhard en los 90, primero con la selección sexual y la genital animal, y luego ya la escogencia críptica de la hembra, el control de las hembras. De esos dos textos se resumen en estas dos frases, creo yo, en estas 4 frases. La morfología genital del macho está directamente relacionada con su éxito en la fertilización. Entonces el éxito reproductivo de los machos no es simplemente copular, copular y copular. Es, además de eso, entrar en un juego de posibilidades en el que la cópula significa, si tengo los mensajes morfológicos claves para las hembras, quizás tenga éxito y mi esperma sea el escogido en el juego de la poliandría. Además de eso, existe una relación directa en la complejidad genital, su forma, su estructura, su, no voy a decir diseño, su diversificación y su tasa de evolución. Eso tiene que ver indudablemente con el sistema de apareamiento, espero que les sea claro. No voy a leer las otras dos, son tomadas de Eberhard y más recientemente de Hoske. Entonces, en torno a esas predicciones de sistema de apareamiento, diversificación, selección sexual, tomamos a las mariposas del género Heliconius como un modelo para ver si eso se cumple. Son interesantes estas mariposas porque la mayoría, o bueno, una buena parte de sus especies no son simples especies, sino son especies politípicas. Vamos a ver. Es exactamente lo que estoy diciendo, ahí son puras recomendaciones sobre los trabajos que se deben hacer con genitalia, en este caso lo dice William Eberhard. Y en ese trabajo Eberhard dice que para trabajar en genitalia debemos tener en cuenta el estudio de la forma y la función, y eso en un contexto filogenético, hasta allá no llego yo. En lo posible, entender cómo funciona la genitalia de machos y hembra, experimentos en los que podamos entender su función. Y lo más importante, dice Eberhard, comparar especies cercanas para entender procesos de divergencia. Ahora sí. 3 palabras claves: especies, forma y filogenia. Va la primera. Heliconius es un buen modelo porque la mayoría de sus especies, no todas creo, son especies politípicas, es decir, son aquellas especies en las que los miembros de la especie tienen un amplio rango de distribución y además de eso existen subespecies o razas geográficas. Lo que tenemos a la derecha es Heliconius melpomene, tal vez, y a la izquierda Heliconius sidney, y por aquí alguno de los híbridos. Y son razas geográficas, es decir, todas estas pertenecen a la misma especie en alguna medida y son interfértiles, igual acá. Como una de las premisas de Eberhard es que sean ojalá especies cercanas entre sí para comparar, para mirar la divergencia, suponiendo que la genitalia sea un carácter de rápida divergencia, el Heliconius en ese sentido puede ser un muy buen modelo. 1. 2. Además, en este sistema tenemos en este modelo de estudio tenemos los 2 sistemas de apareamiento ya reconocidos por otros estudiosos del tema. Existen clados poliándricos y existen clados monoándricos. ¿Listo? O sea que si queremos probar una predicción tenemos que coger especies y razas del clado poliándrico.
Sí, es un clado poliándrico y en ese clado evaluaremos la predicción de rápida divergencia de la genitalia por selección sexual en esta maraña de conceptos que yo les he dado. Hay trabajos clásicos o hay trabajos recientes como el de Chris Jeans en el que demuestran por conteo de espermatóforos que sí existen los dos clados, que se puede diferenciar los dos sistemas de apareamientos. Ellos también hicieron conteos de espermatóforos. Sin embargo, ellos demuestran que existe una degradación de la cápsula del espermatóforo. Miren las fotos como una secuencia desde por acá más o menos, y cómo el espermatóforo poco a poco se degrada. Es decir, que si los estudios no se hacen a tiempo, el espermatóforo se degrada y los conteos pueden ser erróneos. Hay que tener cuidado. Bueno, pero este señor, ¿de dónde saca todas las mariposas para hacer esos comparados? Alguna vez Jim Mallet me regaló un muestreo de esas dos especies de heliconius, que comprende razas geográficas del Melpomene desde Costa Rica, tal vez del sur de México, desde Costa Rica hasta Perú, Brasil, por allá abajo, igual para Sydney. Solo voy a hablar de Melpomene. Bueno. Si recuerdan, lo siento, debo devolverme, si recuerdan los preceptos de Eberhard, hay que mirar especies, y si son politípicas mejor. Hay que considerar la forma, el estudio de la forma biológica, y hay que mirar si eso tiene alguna señal filogenética. Yo no me comprometí a lo tercero, solo hasta aquí. Ahora, este es otro problema. Por eso les decía que es más compartir una cantidad de experiencias y de problemas, tratando de hacernos una idea de lo que es la selección sexual y la diversificación por la misma selección sexual. Si vamos a trabajar la genitalia de machos, tenemos que vernos con el trabajo de ver cómo vamos a cuantificar la estructura biológica, y eso tiene que ver con el hecho de cómo cuantificar formas biológicas. Eso creo que aquí lo hacen en la universidad. Trabaja mucho como morfometría geométrica, algunos trabajan con puntos homólogos y otros trabajamos con análisis Fourier elíptico para entender cómo una forma cambia. No voy a ser muy extenso de ello. Lo que quiero decir es que para probar la predicción anterior tenemos que tomar estructuras como la genitalia de esas maripositas, eso es signo, definirla, estandarizarla, qué es lo que vamos a cuantificar, para este caso los claspers de los machos. Esto sirve para sujetar a la hembra durante la cópula. Algunos dicen que para generar estímulos copulatorios también, y este es el EDAGO, no es tan complejo, pero este es el que se encarga de la transferencia del esperma. Si es un clado poliándrico, lo que sería ideal sería cuantificar esta estructura, que es la intromitente, para ver si esto varía más que esta que no es intromitente. Pero ese no es el estudio en este caso. Lo que vamos a mirar en este caso es la variación de los claspers, que son los encargados de sujetar a la hembra y de generar todos los estímulos que acompañan a la transmisión del EDA. Como lo decía, el problema es cómo cuantificar una estructura de esas. El problema es estandarizar bien estas imágenes, digitalizarlas y volverlas pares de coordenadas, píxeles en el computador. Lo siento, y volver, ese es el EDAGO, no me quedó de clase, pero no importa. Y después de hacer eso, de digitalizarlo, tratando de volverlo algo así como números, pares, y a partir de ellos, usando un software, tratamos de, miren la elipse por favor, en rojo, esta es la foto original vuelta así, por culpa de estos datos, y como a medida que generamos unos reportes, logramos que la elipse iguale la forma de la estructura, fíjense en los casos. Este reporte de acá, cuando lo logramos, nos genera un archivo de este tipo. Recuerden que el objetivo es cuantificar una forma. Esto se llama análisis Fourier elíptico. Parte de la deformación de una elipse por una serie de coeficientes de Fourier, son 4, 1, 2, 3, 4 en realidad, que me configuran una armónica. No puedo hablar de eso ahora, pero intuitivamente es algo así como lograr, a partir de unos patrones matemáticos, de imitar la forma original, volverla a un archivo y sucesivamente comparar formas. Enfóquelo hacia un sistema de variantes.
Cuando lo hicimos, para todas las mariposas que nos regaló el profesor Mario, de los machos, para el caso Melpomene y el caso Signo, porque se me fueron los de Signo ahí también, encontramos diferencias geográficas interesantes. Recuerden que todas las mariposas que vieron en las fotos eran razas geográficas de una misma especie. La idea era demostrar si, sabiendo que eran poliándricas, la genitalia variaba a nivel casi que geográfico, como lo predeciría la selección sexual. Y lo que encontramos fue que para el caso de Melpomene encontramos que los individuos de Guyana se nos separan muy bien de todos los que son de la zona occidental, casi andina, y de la zona oriental, y que se nos separan muy bien de una especie hermana como el Sidney. No se ve muy bien acá, pero esto es simplemente un análisis de componentes principales de las matrices de esas imágenes que digitalizamos, llevado a un análisis multivariado que nos permita ver si se separan los organismos por su similitud o no, bajo un PSA, un análisis multivariado. Si lo hacemos a manera de clúster, por favor miren acá, yo no me arriesgo a hablar mucho de esto. Esto lo puse porque esto sí es una filogenia basada en DNA mitocondrial. Sin embargo, ya existen algunas coincidencias en nuestro fenograma o dendrograma para el caso de la genitalia. Sí podemos reconocer zonas de razas geográficas del oriente, muy del occidente, de Guyana occidental y de Guyana como tal. Es decir, que la genitalia sí tiene una diversificación en especies para el caso politípicas, es decir, muy reciente, y además de eso que tiene una información geográfica. Espero que les quede claro que hacer modelos de estos, como en el caso del icono, nos permite dar cuenta de que la genitalia es un órgano de rápida divergencia en aquellas especies en las que se ha comprobado que las hembras se aparean múltiples veces. Que puede existir una señal filogenética cuando hacemos análisis morfométricos. El problema de este tipo de análisis es que no es fácil definir lo que sería una homología para el caso de análisis Fourier. En cambio, en análisis morfométrico geométrico que no usa Fourier, sino que usa landmarks o puntos de referencia claros, sí podrían tomarse como puntos homólogos. Pero este tipo de trabajos nos permite abrir otras preguntas como la que está al final: ¿cuál es el escenario sexual de cada subespecie? ¿Qué está pasando a nivel subpoblacional, si se quiere ver así, en cada subespecie? ¿Qué está pasando en la área sexual y qué impulsa esa divergencia de la genitalia en el caso del Liconius, que nos permite separar razas geográficas a partir de la cuantificación de la genitalia? El problema de fondo es llegar a un nivel en el que podamos validar hipótesis como la de conflicto sexual, en las que podamos llegar a entender si es el conflicto de los sexos por el control de la fertilización el que promueve toda esa diversidad de genitalias o de diferencias en costos y beneficios de la poliandría, o si el sistema es cooperativo, o si son las hembras las que eligen, o si definitivamente, como dice Tortlegenza, tiene que ser un conflicto entre los sexos y no tan cooperativo como lo plantea. En el caso de los piéridos tenemos varias dudas, sí tenemos reportes. Este trabajo ya está en revisión por lo menos y nos están dando duro, pero creo que podemos demostrar que los sistemas sí son poliándricos. Nos toca detallar muy bien los espermatóforos. El caso del tamaño alar en los piéridos, por lo menos en los piéridos que tenemos para este caso, que es cerca de San Francisco, que es muy cerca de Bogotá, no, el tamaño alar sí tuvo un componente significativo, pero en otros casos no. Sí creo que se puede establecer un rango de edad óptimo en el que se da el apareamiento de las hembras, y como ven, en casi cualquier sistema de insectos, de átomos como tal, si uno conoce el sistema de apareamiento puede evaluar aspectos como son los costos y beneficios, si las hembras viven más, si se tienen beneficios en fecundidad, o si por el contrario aparearse más significa menos longevidad, en fin.
De estos trabajos se desprenden proyecciones como mirar si la poliandría tiene que ver con la dispersión, si tiene una parte central los procesos de especiación. Yo considero que sí. Empezar a trabajar en algo de competencia espermática, pero eso significa conocer muy bien la morfología reproductiva del sistema de estudio que se trabaja. Y entendiendo procesos como la poliandría, la selección sexual y la distribución de las especies, quizás tengamos mucho más piso para hablar de conservación y áreas de conservación a largo plazo basándonos en estas historias de vida. Pues no más, esa era como la charla. Yo quería cerrar tratando de dejar la inquietud si hacemos parte de la misma historia o si seremos un combo aparte. Los datos para humanos y para nuestros parientes cercanos hablan también de sistemas de apareamiento monoándricos y poliándricos, en los que las hembras tienen múltiples machos y en algunos casos no, tiene que ver mucho ya con, en el caso de otros, con cultura y otras cosas. Sí, claro que sí, pero ya existen reportes muy antiguos de que en humanos la poliandría también puede ser parte como del proceso de selección sexual. En fin, esa era la idea. Yo traía unos videos y me dan un minuto de complemento. No, son 2 minutos. Son 2 minutos. Apto para menores. Las ideas, yo digo que las ideas salen de la observación. Los videos no son míos, pero esto es un video en que hablamos de una especie, Lyconius caritonia, que hace parte del clado monoano. Esto tiene que ver con el hecho de que el conflicto sexual puede ser la norma acá. Eso es una pupa, eso es un macho, y está abordando una pupa próxima, o de la cual va a salir una hembra próxima. Ni siquiera la dejan salir de la pupa, y ya la pareja. Ya, ok. Algo así. En otros casos el Lyconius no es igual. Aquí ya accedió la pupa y llegó otro macho, y entre los dos están tratando de acomodar su abdomen para hacer la intromisión de la genital. Entonces pues uno se ve tentado a decir que eso es el macho intentando tener el control total, el que lo logre. No sé cuál fue el primero, pero creo que el primero es el que está más quieto. Mejor dicho, tenemos uno ahí que no quiere perder, pero al final solo queda uno. Lo peor de todo es que la hembra emergió y emergió apareada. En el caso de Lyconius caritonia, creo que no se vuelve a aparear en su ciclo reproductivo. Y por último, pues, como les digo a mis estudiantes, eso es una historia, a ellos les encanta ver este video, a los estudiantes de evolución, creo que les tengo más confusiones en su cabeza que conceptos claros. Decía al comienzo que el problema es bastante viejo, que estamos volviendo a lo ancestral, es decir, a la misogamia, y que la competencia espermática es como la frontera de estudios en selección sexual. El que hizo el video no lo deja terminar. No sé si tienen preguntas, ojalá tengan más dudas que... Tenemos espacios para unas 3 preguntas del público. Gonzalo, cuando usted habla de... No, vale, yo no tengo por qué. Cuando tú muestras, o sea, yo estoy haciendo taxonomía en este momento y me voltea todo el discurso porque me preocupa la poliandría. Si estoy viendo
sea, dibujan todo el trabajo taxonómico con ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué recomendación No entiendo. nos daría? O sea, estoy haciendo un trabajo que quizás no estoy llegando a especie, exactamente a lo que debo llegar. ¿Se refiere al uso de la genitalia para separar Claro, especies? claro. Porque mira que dibuja, o sea, en la filología. Pues como decía un profesor, lo que usted tiene que tener claro es la expectativa de variación. Usted tiene un hipodigma de trabajo, que es la genitalia de varios machos de una misma especie, y usted tiene más o menos que establecer cuál es el rango de variación. Y eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que hacen más o menos los descriptores de nuevas especies cuando definen un holotipo. Tienen que definir muy bien la genitalia y escoger la genitalia que resuma como el promedio. Pero la genitalia es un carácter, a la luz de esta teoría, que varía aún dentro de la población. O sea que si somos taxónomos estrictos en el peso de la genitalia tipo llave cerradura, hay que tener cuidado porque habría que estar revisando en realidad cuál es el espectro de variación de la genitalia en la población que estoy estudiando, o sea que sí varía, sí, eso es lo que quiere decir. Y que si tiene que tener cuidado, pues claro. Comentarios que, por ejemplo, en el grupo que estoy trabajando, que es escorpiones, se encuentran géneros en los cuales los espermatóforos son muy constantes y casi que no te sirven para definir especies, hay que definirlos por otros rasgos. Mientras que en géneros de otras familias son bien diferenciados, es decir, que uno tiene un panorama que tiene que dar mucho cuidado, con mucho cuidado, como tú dices, ¿no? Sí. O sea, conocer muy bien las variaciones de los grupos y también a nivel de las especies para poder tomar decisiones de identidades y eso. O sea, es algo más complejo del panorama para los taxónomos de lo que pudiera parecer. Ahora cuando se mira mucho este tema del conflicto sexual, por ejemplo en este caso, traza hay una suposición de diferencias genéticas en los competidores, que son las razones de la pelea entre familias, cuando hablamos de los machos compitiendo con la hembra. Pero por ejemplo en Hymenopteros existen casos como las avispas que fecundan los ficus, donde la hembra coloca huevos de los cuales salen machos y hembras, y se ha documentado casos de, es una sola hembra, Su postura de huevos, salen machos y hembras, y ha sido fecundada por un solo macho, sí. Y sin embargo se han documentado casos de machos combatientes dentro de cuando emergen dentro del ciclo. Hay machos que entre ellos están combatiendo, están peleando, el tamaño de las mandíbulas define la victoria o no. Entonces, ¿dónde juega aquí la diferencia genética de acuerdo con como base para hablar de una diferencia de conflictos? No, a ver, los que compiten son machos hermanos, la descendencia de esa hembra, compiten entre sí, para acceder a las hembras. Acceder a las hembras que no son sus hermanas. Son sus hermanas. Ah, son sus hermanas. O sea, todos son hermanos. Se complicó. Todos son hermanos. Pero hay casos, no son todas las especies, pero hay casos, hay especies, grupos y unos géneros, donde hay machos combatientes dentro del ciclo, son hermanos que están combatiendo a muerte por las hembras que son sus hermanas. Entonces el juego de lo genético como base para el conflicto, donde la uniformidad genética se nos sube montones, ¿cómo hacemos? Pero no, esperen. Sí, esa es la política. Pero no es que el macho ganador sea el que simplemente accede a la hembra, ¿o sí? Sí. ¿A todas las hembras hermanas? Los machos matan a los otros, salen los machos primero, combaten entre ellos y matan al otro. Y las hembras que son accedidas son pasivas. Sí. Sucede algo similar a lo de esta historia. Pero no ocupan. La quietica ya de sí. Pero allí las hembras son full. Y acceden y cooperan. Y no son pasivas. Sí. ¿Listo? Porque en este modelo lo que se dice es que los machos pueden ser los más ganadores, los más competidores, y las hembras no parirse. Sí, la cosa es que la hembra aquí, si no se aparea, chao, porque el apareamiento no ocurre fuera del ciclo. Bien, entonces como el fondo de esto es genético en el sentido de que la variedad de copular con diferentes machos me genera variedad genética, diversidad genética, y en esa medida se incrementan las posibilidades de variación y de estrategias reproductivas, supongo,
Aquí no hay tal fondo porque todos vienen de una línea familiar, es lo que me está diciendo. Y la pregunta es, ¿Cómo explicamos un caso de muy obvia competencia sí, entre machos? no hay peor enemigo que en la propia casa. ¿Sí? Cuando la variedad genética está muy por debajo de lo que uno ve en un sistema donde cada uno tiene orígenes diferentes. Pues no sé decir. Pero fíjate que, bueno, Es decir, ese sistema... ¿y el evento repetitivo? Es el sistema del ciclo de vida de estos animales. Los ciclos de las avispas, el ciclo de vida tiene la particularidad de que la avispa, todo ocurre dentro del ciclo, antes de salir. Cuando sale ya está fecundada y va a poner huevos y repite la cosa. Pero ¿cómo no se cierra la endogamia total? O sea, Himenópteros tienen esa particularidad. Incluso tenemos grupos donde la hembra coloca 3 huevitos, uno se convierte en macho, los otros 2 hembras, son hermanos de hermanos, él copula antes de salir del huevo, chao, en otros grupos de parasitoides. O sea, el paradigma de la endogamia en el caso de los himenópteros es todo un desafío, porque ahí no funciona. Entonces, de todas maneras se manifiestan casos de competencia, que uno dice, a todas luces esto es un caso de competencia sexual, intrasexual, pero resulta que la base genética no está. Por lo menos no está a nivel de... no está en ese contexto. Pero entonces como grupo... ¿Qué mantiene, cómo promueve? ¿Qué está promoviendo ese comportamiento? Porque ahí estaría homogenizando todo, Sí, la población, y cuando sale selección natural, que a todos. Bueno, en términos de tiempo debemos dar por concluido, podemos seguir, los que estén interesados en algún comentario, pregunta, se podría hacer afuera en el corredor. Quiero agradecerles a todos la presencia e invitarlos a las, inicial y principalmente al expositor, a Gonzalo, por habernos puesto en este escenario de muchas cosas que queríamos saber sobre el sexo, pero todavía ustedes ven que es un escenario que es más lo que puedo investigar que lo que he dicho, y que lo que nos ha mostrado Gonzalo también es que es una línea de investigación muy actual, muy activa, y que afortunadamente hay investigadores latinoamericanos de mucho peso, de mucha monta, como son Anita Eisenberg, que es uruguaya, William Edgar, que casi es de la casa y casi costarricense más que gringo, y me complace que Gonzalo esté en esta línea aquí en Colombia. Entonces es toda invitación también para que ustedes quizás al futuro se hagan preguntas y aportes en este campo.